Programa de la segunda temporada en el que, como ya sabéis, damos espacio a la sabiduría del corazón de cada persona que tiene un mensaje que transmitir a este mundo. Hoy en un programa especial en el que además vamos a estar hablando en doble lengua, porque quiero presentaros con vosotros a Daniel Mitel. Daniel Mitel y su intérprete Edda. Daniel Mitel, quien lleva la Escuela del Corazón y que se dedica a ayudar a limpiar corazones a las personas y ayudarles a encontrarse con su verdadero ser. Así que, sin más preámbulo, os presento, como no, a Daniel Mitel. Daniel Mitel y Edda. Bienvenidos. Ok. Gracias por la gran oportunidad que nos das como Escuela del Corazón. Y como intérprete de Daniel, deseo decir que cada palabra que sale de su boca viene de su corazón y que se siente el amor, se siente la vibración y nos lleva a un estado diferente, a un estado de comunión, a un estado de frecuencia cardíaca en paz y en tranquilidad. Es lo que puedo aportar como intérprete. Gracias, Edda, por tu labor. Muchas gracias, Edda. Y Daniel, me gustaría que pudieras presentarte a este público que nos está escuchando ahora. ¿Y quién es Daniel Mitel? First, thank you for this really wonderful time together. Wonderful opportunity to meet you. And when I say you, it's Alicia, it's Edda, Jose Luis, and all our friends from Spain, from Chile, from all people that are listening to us now. It's a really a special time for me when I meet Spanish people. I really feel like I'm home. Primero que todo, deseo dar las gracias por esta gran oportunidad de estar acá, por este tiempo maravilloso que vamos a pasar juntos, por conocerlos a ustedes. Cuando digo ustedes, me refiero a ti, Alicia, a Edda, a José Luis, a los amigos que tengo en España, en Chile, en Latinoamérica, a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Es un momento muy especial para mí y cada vez que me encuentro con los amigos de España, es como si, me siento como si estuviera en casa. Well, of course, I can speak a lot about myself, which I would say my biography is there, my books are there. Just to mention a couple of things. The first one, I really, a lot of my friends and students and teachers in my school, they try to put me up there, and at least in the last 3-4 years, I understood that my life is very simple. Let me put it like that. Bueno, podría decir muchas cosas sobre mi persona, pero para eso están mis libros. En mis libros puedes ver quién soy y cómo he ido evolucionando. En los últimos años, bueno, yo diría que mis amigos, mis estudiantes, los profesores de la escuela tratan de colocarme como en una posición en alto. Ellos tratan de hacer eso. Pero en los últimos 3, 4 años de mi vida he comprendido que mi vida es mucho más simple que esa. I mean, I really was extremely busy the last more than 30 years. But I can say I see things very simple now. Of course, I'm leading the School of the Heart and I meet a lot of people. So I'm really trying as much as possible
clean my heart, as Alicia said, and to help others to do the same thing, and really, really to connect with God. To have a union with God, if I can say. I think we are all connected with God. We just have to realize the union. So that's part of my, I would say 99% of my day and night now. Lo que quiero decir con esto es que, bueno, durante los últimos 30 años he estado extremadamente ocupado, pero puedo ver ahora que la vida es muy simple. Es cierto que llevo la Escuela del Corazón, donde he conocido a muchísimas personas, pero lo que más trato de hacer durante todo mi día es limpiar mi corazón, como lo mencionó Alicia. Y es además ayudar a otros a poder limpiar sus corazones y poder conectar con Dios. Es como una reunión con Dios. Yo sé que todos tenemos un contacto con Dios, con la divinidad nuestra, pero sin embargo lo que estamos haciendo es que las personas se den cuenta de dicha divinidad, que se den cuenta de esa unión con Dios, y el 99% de mis actividades del día están dedicadas a eso. Es maravilloso escucharte. La verdad que toda persona que se dedica a limpiar su corazón y a transmitir la importancia de habitar en el día a día desde el corazón, se percibe su frecuencia. Solamente escucharte, sentirte, ya se ve esa presencia de un estado de permanecer desde la frecuencia cardíaca. Esto me lleva a una pregunta. ¿Qué es para ti habitar desde el corazón? ¿Qué significa para ti el corazón? It is really wonderful, beautiful to listen to you, you can realize, you can tell when someone is cleaning his heart, and how you can share that frequency with others as you talk with others, as you have your life. This is a frequency that should be inside of us all day long, and we can feel that on people. So in order to stay in that frequency inside of our heart, so for that I have a question. What it is for you to live in the heart and to have the life from the heart? What is the importance of having to be in that frequency of the heart? In the last, I would say, obviously more than 30 years, let's say maybe 40 or 45 years, I believe the whole focus of humanity, it is more to avoid emotions. Let me put it like that. So the first thing that I learned more than 30 years ago wasn't about heart. I always had the attraction for the heart. But the first thing I learned was we are overwhelmed by emotions. So that, in that time, for me was primary, how to manage to clean our emotions. Puedo mencionar que durante los últimos 30 o tal vez 40 a 45 años, yo creía que todo el foco estaba en la humanidad, pero y el foco en la humanidad hace 30, 40, 45 años era justamente evitar las emociones. Por lo tanto, mi primer impulso de esta época que estoy hablando no era justamente el corazón. Por supuesto que he sentido siempre una atracción hacia el corazón, pero los primeros pasos fueron justamente el poder mover y limpiar las emociones de las personas. Por lo tanto, mi prioridad en aquella época era limpiar el mundo emocional en las personas. So the first time when I approached the concept of the heart and I started to do the heart meditation, I think that time was much more about
how to get into a sort of nice emotional feeling. And I really believe that is everything about heart, that time. But it took me so many years to understand that living in the frequency of the heart, it's something else. It's more related with humbleness. It's more related with love and joy, but this different love, a love for people around us, a love for our enemies. At that time, I didn't understand well. Lo primero que deseo mencionar es que en aquella fecha hablábamos no comprendía mucho el concepto del corazón como lo vemos el día de hoy, estoy hablando de 40 años atrás. Entonces, sí me sentía interesado y atraído por el corazón, por supuesto que sí. Sin embargo, en aquella época yo me dedicaba más a comprender cómo encontrar esa sensación de sentimiento agradable en uno mismo, de manera tal que la frecuencia del corazón pudiera tomarme y llenarme por dentro. Ahora, esta frecuencia, este latido del corazón que mencionamos, yo siento que está relacionado más bien con la humildad, con el amor, con la dicha. Es un amor diferente, no es el amor que todos hablan, sino que es un amor hacia las personas, es un amor hacia los enemigos, es un amor, es algo que yo en aquella fecha no lo podía comprender. Me ha gustado mucho escucharte hablar de humildad. Creo que es un valor fundamental en una sociedad actual en la que parece que premia el posicionamiento externo o el posicionamiento de unos sobre otros, ¿no? Considero que vivimos también una sociedad que evita las emociones, como bien comentabas, en esa época en la que buscabas esas sensaciones agradables, ¿no? ¿En qué medida crees que está afectando esa filosofía de la felicidad que se puede distorsionar actualmente y que está llevando quizá a una evasión de esas emociones que están atrapadas en una falsa felicidad que se nos vende actualmente? ¿Cuál sería tu punto de vista aquí? It is so beautiful to listen to you talk about humility, humbleness. I think it's one of the basic values in humanity, to be humble. And because I can see that society in this moment, it's going to the outer world, not to the inner world. And so I would like to know, because I understand that people is still avoiding their emotions, and they are still looking for those nice feelings. And so how do you think it can affect humanity today, this philosophy of happiness that is going around, which is distorted, completely distorted from what it really is? So how do you think this is affecting this kind of false happiness that are creating among society today? Yeah, Alicia pointed very well. One of the most, I would say, delicate issue of today society. And when I say delicate, I'll give you an example what I mean by that. So basically, so many of my friends and students, let's say they are doing a specific exercise or meditation of the heart, and they really believe that let's say 2, 3, 5 seconds of a sort of high frequency is everything. And when they go home and they start arguing with people, and that's the reason I said this subject is so delicate, because
if you tell them, they will tell you this is everything. That 5 seconds, that, as Alicia said, it's a sort of false perception, right? I will let you translate. Alicia lo ha expresado de una manera tan clara, este concepto de lo que está ocurriendo hoy día en la sociedad, y es un tema muy, muy delicado que afecta a toda la sociedad. Cuando digo delicado, me refiero a, te voy a dar un ejemplo. Me refiero a que, en resumen, muchos de mis estudiantes, de mis amigos, ellos están haciendo ejercicios de ir al corazón, de meditar, y se mantienen ahí, y ellos realmente creen que al estar 2, 3, 5 segundos en esta alta frecuencia es suficiente y que eso es todo. Y luego terminan su meditación, se van a casa, se van a la oficina, discuten con las personas, pasan malos ratos. Es un tema tan, pero tan delicado que en esos 5 segundos es como una especie de percepción falsa, como tú lo has dicho, de las personas. Y voy a seguir hablando ahora para que Edda pudiera traducir. Well, in fact, really living in the heart, I like to call, you have to reach the stillness of the heart, which means you reach that humbleness and that, I would say, science calls alpha waves and different waves that are keeping you in this meditative state. But the main thing, if you really live in the heart, is to maintain a state that is like that. You don't need to go very high. And when you go down so dramatically and you start arguing with people, and this is happening, this is the reality. That's the reason I said this subject is so delicate, because if you tell somebody about such a thing, usually they don't get happy. They really believe they are in the heart, but they are not. Bueno, lo que quiero decir con esto, lo que en realidad significa vivir en el corazón, es alcanzar lo que yo llamaría un estado de quietud dentro del corazón. Alcanzar la humildad dentro del corazón. Podría ser lo que la ciencia llama las ondas alfa y las diferentes ondas que existen en los estados meditativos del cerebro, pero para mantener ese estado no es como lo están haciendo el día de hoy, que suben y bajan, están en estados alfas muy altos, luego bajan nuevamente, discuten con las personas, pero si tú te atreves a decirle eso a ellos se molestan, no se sienten felices por eso, porque ellos realmente creen que están en el corazón cuando no lo están. Me agrada mucho escucharte estas palabras. Comparto contigo completamente esa visión que observamos los que nos dedicamos a ayudar a otros. Yo les llamo, cariñosamente hablando, eso lo digo tanto en mis cursos como en mis talleres, los turistas espirituales. Yo amablemente les digo, yo no quiero turistas espirituales que vienen a un pequeño momento a sentir ese estado de bienestar, pero no tienen ese compromiso para llevarlo a su día a día, ¿no? Yo creo que es importante que tener esos momentos en el que descubres cómo es habitar desde el corazón, pero imagínate que yo soy una nueva estudiante. Imaginemos aquí, Daniel, de que delante de estas pantallas nos están escuchando cientos, miles de personas que por primera vez hablan o están empezando a conocer. ¿Por qué invitarles a aprender a vivir desde el corazón sin evadir las emociones que estamos experimentando, pero para transitarlo desde otro lugar? ¿Cómo le invitarías a poder salir de ese turismo espiritual en el que alcanzas ese pequeño momento, a poder llevarlo a una práctica más diaria, más al día a día? ¿Qué les dirías, Daniel? I'm so grateful and so pleasant to listen to you, what you are saying. I totally agree with your words. With the vision that you have about this
theme, and I used to say it's from the heart. I'm very nice with them. It's a kind of joke that I say to them, but I say it from my heart. I used to call them the spiritual tourists, because they just come from a moment of wellness and then they leave. There is no commitment from their heart to continue with that practice in their everyday life. So most of them, sometimes, you know, we have here hundreds of thousands of people listening to us right now. So some of them are, for the first time, they're approaching to the meditation and all this stuff. So what would you tell them to invite them to live from their hearts, not avoiding their emotions, but living from the heart? How they can go there and have a practice, a practice with commitment. What would you say to them? One thing is important. Going into the heart is easy. Let me put it like that. But the problem is not going into the heart. Just a couple of exercises, inhale and exhale, can bring your attention to your heart. And then slowly you can start working this exercise and you get used to it. But the main problem for anyone who starts this path, I said path of love, compassion, path of the heart, right? Is related with what you do when you arrive in your heart. And it took me, and I really want to say that, and Edda, you know, because we know each other from many years, it took me a lot of years to understand that what you do into the heart is more important than arriving in the heart. I will let you to translate that. Bueno, ahora quisiera decir que lo que acá estamos conversando, lo que acabas de decir, Alicia, es muy importante. Y, bueno, quiero decir que entrar al corazón, digamos que es fácil, porque es unas cuantas inhalaciones, exhalaciones, llevas tu atención, entras a tu corazón y comienzas a trabajar ahí y te acostumbras a ese método de entrar al corazón. Sin embargo, el principal problema que surge acá es que en este, le voy a llamar camino o senda del amor, senda de la compasión, senda del corazón, está relacionado más bien con lo que haces cuando llegas al corazón. A mí me tocó, bueno, Edda, tú lo sabes, nos conocemos de muchos años y a mí me tocó muchos años el lograr comprender finalmente que es mucho más importante lo que vas a hacer en el corazón que llegar al corazón. Y voy a seguir hablando ahora. So, the moment when somebody takes this path, it is always a huge enthusiasm, right? And I think there is a lot of positive energy when you start this path. But however, later, when you start cleaning your heart, and you find there that maybe you like a little bit the pride, maybe you like to eat a little bit more, maybe you like you don't have much patience, maybe you like some things more modern, and when you start working all this stuff, you will understand that first is not so easy, number one. So it's a continuous vigilant work, and I underline the word vigilant, awareness, right? And the second thing, much more important, is you don't need to hurry to get some knowledge, because this fast knowledge is false knowledge.
So we can say fast knowledge is false knowledge. Try to get the true knowledge. I will explain what means true knowledge. I will let Edda to translate. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Cuando las personas comienzan a transitar este camino, digámoslo así, esta senda hacia el corazón, al comienzo hay muchísimo entusiasmo, sienten mucha energía positiva. Sin embargo, más tarde, al avanzar en este camino, comienzan a limpiar los corazones. ¿Y qué se encuentran allá dentro de su corazón? Encuentran un poco de orgullo, que tienen poca paciencia, que les gustan más bien las cosas muy modernas, las cosas rápidas. Entonces, cuando tú comienzas este trabajo, a trabajar en estas cosas que encuentras dentro de tu corazón, comienzas a darte cuenta que primero no es tan sencillo y que debes mantener un trabajo de vigilancia. Y quiero subrayar la palabra vigilancia, porque es más ser consciente de todo lo que está ocurriendo. Luego, en segundo lugar, algo que también es muy importante, es que no necesitamos apurarnos a obtener el conocimiento. Un conocimiento rápido es un conocimiento falso. Lo voy a decir de esa manera. Es decir, no necesitamos apurarnos para llegar al conocimiento verdadero. Y ahora voy a continuar hablando en inglés. The wisdom of the heart you cannot achieve through shortcuts. You really have to do the right thing. And unfortunately, our modern society is really been shaped to give this tendency, pleasure-seeking behavior, you know what I mean? This instant gratification. If you don't have an instant gratification, then you don't feel satisfied. So that's the reason the work of the heart is very deep. You really have to go inside and to work to try to find the true knowledge, because the true knowledge is actually based on, from my experience, on three important things. The first thing would be exercising, right? In my case, prayer, meditation. The second thing, love. And the last thing, and some of you might be surprised, listening to others. Cuando hablamos de la sabiduría del corazón, quiero decir que no existen atajos, no existen caminos cortos y rápidos para llegar a la sabiduría del corazón. Es decir, que tenemos que hacer las cosas correctas. En la sociedad moderna nos han formado a la sociedad moderna, hay una tendencia a buscar placeres rápidos, a esta gratificación instantánea, y si no la alcanzas, pues simplemente te sientes insatisfecho. Trabajar con el corazón o es desde el corazón es algo muy profundo, que nos debemos acostumbrar a trabajar para poder encontrar el conocimiento verdadero. Yo baso mi experiencia en encontrar el conocimiento verdadero en lo siguiente, en tres cosas muy importantes. Primero, ejercitarlo. Puede ser a través de la oración, a través de la meditación. Yo hago eso. El segundo punto sería a través del amor. Y el tercer punto, que podría sorprenderle a muchos de ustedes, sería escuchar a otras personas. Muchas gracias, Daniel. Me gusta mucho escuchar estas palabras. Realmente son pocas las personas que hablan realmente de esa sabiduría del corazón sin pasar realmente por lo que yo denomino la tiranía del deseo. Ese encarcelamiento que estamos teniendo en esta sociedad de poder tener esa gratificación inmediata, ¿no?
Vivimos una sociedad en la que todo es inmediato, quieres algo y automáticamente lo tienes, en 24 horas lo tienes en tu casa. Queremos también la iluminación de la misma manera que se hace un pedido en cualquier tienda virtual, ¿no? Ciertamente, el camino de la sabiduría del corazón conlleva paciencia, conlleva aceptar las experiencias de vida desde un lugar de mucha compasión. Si profundizásemos aquí, teniendo en cuenta lo que, como te decía antes, esa tiranía del deseo, ¿no? Cómo hemos creado una sociedad de insatisfechos en el que son, de alguna manera, con ese anhelo o deseo de adquirir todo lo que queremos de manera inmediata y no se pone en valor el esfuerzo. Parece que lo válido en este momento es adquirir las cosas de una manera inmediata sin atender al esfuerzo y la paciencia que conlleva, del mismo modo que se cultiva la tierra, cultivar esa sabiduría del corazón. Espero la traducción. Thank you, Daniel. It's I don't want to use the word pleasure, but it's good to listen someone talking about the wisdom of the heart without passing through this tyranny of the wishes. Of these people is in jail. The society is in a jail in this moment. They are looking for instant gratification, as you said. And everything is automatic. In 24 hours, you have everything at home. So also people think that getting illumination, it's also like an online store. They can buy it. This path through the wisdom of the heart takes patience, acceptance of the experiences of the life that you are having right now, each of us, and a lot of compassion. I would say the tyranny of the wishes, of the desires, the tyranny that it's inside there, people is suffering because they are not getting satisfied due to this instant satisfaction that they are looking for. They want everything at once. So society is not putting value. It's not putting value on the efforts, on the patience that it took them to go to that place. So they are not cultivating the wisdom of the heart right now. Esto me lleva además a que tenemos el ejemplo claro de esta misión que estamos haciendo ahora en directo. ¿Cuántas personas realmente van a tener la paciencia o estáis teniendo la paciencia de estar escuchando en un idioma, esperar la traducción para continuar? Ciertamente, las personas que estáis viendo ahora mismo esta transmisión, ya estáis cultivando esa paciencia y estáis cultivando ese trabajo que conlleva la sabiduría del corazón, que conlleva una atención, como hablaba Daniel, esa vigilancia y esa atención. Me parece importante crear estos espacios de atención al corazón. Y con esta introducción que estoy haciendo, entiendo también que de ahí nace tu interés por este taller que vas a realizar aquí en España, tu primer taller presencial aquí en España, el 13 y 14 de mayo. Te lanzo estas dos preguntas. Primero, ¿cuál es tu visión a esta temática que te estoy lanzando y por qué? ¿Cuál es el objetivo de trasladar este mensaje presencial el 13 y 14 de mayo que nos transmites aquí en España? Cuéntanos, Daniel. Saco a colación, saco a mencionar este tema del camino hacia la sabiduría del corazón, hacia la sabiduría del corazón, y me pongo a pensar cuántas personas en este momento nos están escuchando. En inglés. La traducción en inglés, eso es. En inglés, sí. Me pongo, I still thinking that what about is this cultivation of the wisdom of the heart, and how many people is listening right now?
is watching this program right now? And how many of them have the patience of listening one language, wait for the translation, and then listen again the other language? So all these people that are already, they are already cultivating their patience with this program. And they are cultivating their wisdom of the heart because they are putting attention, they are vigilant, waiting for the message. So I think it's wonderful to create this kind of spaces, bringing the attention to the heart of the people. So this is how I think it comes, the idea of bringing this workshop, Cultivating the Inner Peace, to Spain on May the 13th and 14th this year. So I have two questions for you. First, which is the vision that you have for doing this topic, for taking this topic to the people? And then why do you want to give this workshop? Oh, it's almost the same question, two in one. Well, first, I want to say the Spanish people have a strong enthusiasm. I always noticed that when I was teaching before in Gran Canaria, in Marbella. So I always admire the enthusiasm of Spanish people living with family, friends, in these big cities, right? And I really believe the workshop, and that's the reason I said, I think it's answering both questions. I think the workshop is balancing this intense energy, the enthusiasm of living with friends, with family, work, with the science of stillness. If we do not cultivate the inner peace, and we go back to this false knowledge, this momentary feelings we have are really not the real thing. So one of the things that I'm really looking in Spain, and for the people who are going to watch us live on Zoom, is to give them this stillness, this, and Alicia said very well, the patience is very important. And I would say the first thing I learned here in Cyprus and in Greek language is the word hypomone, which means patience. All the elders are telling me, Daniel, hypomone, hypomone, hypomone. Patience, patience, patience. Sorry, I let you to translate now. Bueno, la pregunta que me haces son como dos preguntas en una para mí. Puedo decir que cada vez que entro en contacto con la gente de España, noto en ellos y me encanta en ellos su entusiasmo. Son personas muy entusiastas. He dictado clases en Gran Canaria, en Marbella, y realmente admiro el entusiasmo de esas personas. Les gusta estar con los amigos, con la familia, pasan ratos muy agradables. Creo que este taller, y aquí te voy a responder las dos preguntas, creo que este taller trae un equilibrio a esa intensa energía, a ese intenso entusiasmo, con los amigos, con la familia, y de esa forma entran como en la ciencia, por decirlo así, de la quietud. Cuando no estamos cultivando nuestra paz interior, caemos en el falso conocimiento. Esto significa que todo lo que estamos sintiendo en algún momento no es real. No es real. Y por eso que a todas las personas de España que van a asistir al taller en vivo, a todos los que nos van a ver online en ese taller en vivo, lo que pretendemos, nuestra intención como escuela es entregarles
calma, quietud en sus corazones. Alicia, lo dijiste muy bien. Hablaste de la paciencia, de la importancia que tiene la paciencia en todo esto. Yo estoy ahora acá en Chipre y en griego hay una palabra que es hipomoní, que significa paciencia. Y los sabios ancianos de Grecia, cuando yo pregunto algo, me dicen Daniel, hipomoní, hipomoní, hipomoní. O sea, Daniel, paciencia, paciencia, paciencia. Y voy a seguir hablando ahora. And also, I really believe, especially today in Spain, and not just in Spain, people have to learn the inner peace through guarding their heart. So, watching their thoughts, having this continuous vigilance, and that will help a lot. And I will say why. I saw a lot of people, and including I include in this category also Spanish people. They jump for, I would say, advanced workshop. But if you do not do the basic, which is cultivating inner peace, stillness, right, compassion, love, it's very hard to go to very high advanced workshop. And basically you can go, but sooner or later you will come back to this workshop. This is the basic things, is the foundation of everything. También creo que las personas en general, también acá en España, ellos necesitamos, en realidad todos necesitamos aprender a cultivar esta paz interior, a ser guardianes de nuestro corazón, a observar nuestros pensamientos, a vigilarlos continuamente. Eso es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, y también lo he visto mucho eso acá en Europa, en España, que las personas van de primera van de inmediato a un curso, un taller muy avanzado. Pero no pasan primero por lo básico, que es cultivar la paz interior, la compasión, el amor. Eso se lo saltan. Entonces, participan en este taller avanzado. Sin embargo, los beneficios que obtienen de ese taller avanzado no son tantos, porque después tienen que volver y regresar a lo básico, que es cultivar la paz interior. Me parece muy acertado escucharte, Daniel. Cultivar la paz interior es lo esencial, es como ponerle el abono a la tierra de un jardín. Es lo que va a hacer fundamentalmente que crezca todo aquello que queremos, en este caso, que germine en nosotros. Ciertamente, vivimos en un mundo en el que esa paz brilla en muchas ocasiones por su ausencia, por todos los estímulos que tenemos alrededor y por la cantidad de pensamientos recurrentes que vamos generando ante esos estímulos. ¿Cuál sería tu invitación desde lo básico, desde lo elemental? Te voy a proponer incluso, si quieres mostrarnos alguna pequeña práctica que sirva ahora de ejemplo, ya que tampoco nos queda mucho tiempo ahora en este encuentro, pero que sirva como semillita para aquellas personas que quieran iniciar desde la esencia, desde lo básico, en esa práctica meditativa y en ese cultivar la sabiduría del corazón. I completely agree with what you are saying about the cultivating the inner peace. For me, it's like putting some salt in the soil for the seed to grow within. If we talk about peace, nowadays it's completely gone. There is no peace inside of the hearts. And
all the people are already thinking too much, and they have so many thoughts coming in all of the time, the same thoughts. So I would like to invite you from the basics, from the essential of all this, because we don't have much more time right now, but just a little exercise, or to show people how to get in, how to get that inner peace for those that are initiating this path. So can you share with us a little way to do it? Why, sure. It's a very short exercise. Edda already knows it, and it's called the basket of worries, an exercise we've done at our last meditation monthly meeting. And it's just a couple of minutes, and you'll see it has a very good effect on getting a little bit inner peace. Voy a hacer un pequeño ejercicio ahora. Se llama el canasto de las preocupaciones. Edda lo conoce bien, lo hicimos en la última reunión mensual que tenemos. Es muy buena, es un ejercicio muy bueno y nos permite obtener esa paz interior. Muchas gracias, Daniel. So let's close our eyes and relax. Cerramos nuestros ojos un momento y nos relajamos. I like to put my palms over my heart, and if you want to do that, go ahead. Suelo colocar las palmas de mis manos sobre mi corazón y tú puedes hacer exactamente lo mismo. You can even press a little bit so you feel your heart beating, so you feel the energy of your heart. Incluso puedes presionar un poco para que puedas sentir la energía de tu corazón, los latidos de tu corazón. And when I say to you to relax, I'm first thinking at your five senses, that if it's possible, try mentally at least to stop them working. Te voy a pedir que trates de detener tus 5 sentidos. Te voy a pedir que trates de dejar que funcionen por un momento. So the first one, your eyes, even if your eyes are closed, try to focus your, I can say, inner vision towards your heart. Si estás ahora con tus ojos cerrados, trata de llevar tu visión interior hacia tu corazón. Listen to my voice and relax your sense of listening. Escucha solo mi voz y relaja el sentido de la audición. Relax your mouth, your tongue. Relajas la lengua, tu boca. A sense of touch, gently feel your heart with your palms. Con el sentido del tacto, suavemente siente tu corazón con tus manos. And finally, inhale, exhale. Try to focus to your heart when you do that. Continúas inhalando y exhalando y ve colocando el foco en tu corazón. So let's all inhale, maybe 3, 4, 5 seconds into the heart, and the same when you exhale. Inhalamos todos 3, 4, 5 segundos de inhalación y luego en el mismo tiempo haz tu exhalación. Inhale in your heart, 2, Inhalas en tu 3, corazón. 4, 5. Exhale out of your heart. Exhala. 4, 5. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Exhala.
Now, when you inhale, try to see or feel love in your heart. Cada vez que inhalas, trata de sentir o ver amor en tu corazón. When you exhale, try to feel compassion. Y cuando exhales, trata de sentir compasión. Inhale love, Inhalas amor, exhale compassion. exhalas compasión. Now imagine, see near your heart an empty, beautiful basket. Ahora imagina que dentro de tu corazón hay un precioso canasto vacío. Any thought, any worry is coming to you, pass it to this basket of worries. Cualquier pensamiento, preocupación que llegue a ti, pues colócalo en este cubo, en este canasto de preocupación. Anything, might be about family, money, job, anything. ¿Qué preocupación? But in the same time, you inhale love and exhale compassion. Y en forma simultánea continúas inhalando amor y exhalando compasión. Get this sense of stillness, calmness, inner peace. Tienes ese sentir de calma, de quietud, de paz interior. Now take that basket, whatever thoughts or worries you got there, take them out and let them to go outside. Just let them go down. You can think at the river or the spring water. Let them go. Ahora toma ese cubo, ese canasto de preocupaciones, sácalo de tu corazón y llévalo afuera. Puedes ver un río y lo dejas ir flotando en ese río, río abajo. Exhale compassion. Exhalas compasión, Inhale love. inhalas amor. We gently open our eyes. Suavemente vas abriendo tus ojos. Continue to inhale love and exhale compassion, even if you open your eyes. Aunque hayas abierto tus ojos, por favor, continúa inhalando y exhalando amor, exhalando compasión. Muchas gracias, Daniel. Un placer tenerte en este programa de la Sabiduría del Corazón. Estás invitado a más programas, como no. Tenemos pendiente también conversar con Agati, tu compañera, en este viaje de la Escuela del Corazón. Thank you very much, Daniel. We do really appreciate your participation here in the Wisdom of the Heart program. For sure, we're going to have more programs with you. Forthcoming it will be one with Agatha, your lovely wife. So it's a pleasure to have you here. Thank you. Mi apoyo incondicional a tu Escuela del Corazón, que como guardianes del corazón, como decía hace un momento, es de nuestro interés unirnos para impulsar esta frecuencia cardíaca. Trasladar la información aquí a todos los que nos estáis viendo en este momento, el taller de Daniel Mitel, el 13 y 14 de mayo. También hay una conferencia en directo que también será en abierto y gratuita el 21 de abril. Toda la información la vais a tener en el enlace
adjunto a, a la descripción del vídeo que aparece, donde nos estás viendo ahora mismo, para que puedas contactar con Daniel o con José Luis, el organizador aquí en España de este evento. Dejo de traducir, Edda. Gracias. All my unconditional support to you, Daniel, to the School of the Heart, because of these guardians of hearts, as you mentioned. And we would like to unite our forces, unite our love in order to reach more people and to engage them to get into the frequency of the heart. So everyone here listening to us and watching us right now are invited to come to the workshop on May the 13th and 14th. And then we are going to have, before that, we are going to have a conference, a live conference, which is going to be on April the 21st. You will find the link down there, this recording, where you can contact either Daniel or maybe Jose Luis in Spain for all the details. Thank you very much. Daniel, compartirte, como ya sabes, que tenemos una misión común, que es unificar a esta humanidad en la frecuencia del corazón. En mi caso, a través de la meditación mensual, el 11 de cada mes, en un único latido, y en tu caso, pues con tu mensaje compartido, al cual nos unimos también desde aquí. Daniel, we both have the same mission in life. We are united humanity in one frequency beat, heartbeat. From my side, I'm doing a meditation each month on the 11th each month. And on your side, you are giving this kind of workshops and messages to humanity, which we share together. Seguiremos en contacto, seguiremos caminando para seguir unificando los corazones y sobre todo para transmitir la importancia de esa sabiduría del corazón como guardianes del corazón que nos sentimos. Invitar a todas las personas a que tengáis interés a visitar la página de Daniel. Cualquier cosa que necesitéis, también sabéis que tenéis mi contacto en el que podamos facilitaros al máximo ese camino hacia el corazón. Daniel, me gustaría darte la palabra, que puedas despedirte de este público que también es tuyo. Well, we are all united and unifying the hearts of people through the wisdom of the heart, being guardians of our own hearts. So I invite everyone here to come and to visit the School of the Heart web page. And only if you have any questions, you can contact me. And we are going to facilitate you to come into this road to your own heart. Daniel, if you have any message to say before leaving, before closing this recording. I'm very, very happy to be here with you all. And from time to time, close your eyes. Inhale love, exhale compassion. I think this is a very good thing. Estoy muy, muy feliz de haber estado aquí con ustedes, con todos ustedes. ¿Y qué te puedo decir? De vez en cuando, cierra tus ojos, inhala amor y exhala compasión. Eso es lo que te puedo decir. Muchas gracias, Daniel. Un placer. Darte las gracias a ti, Edda, también a José Luis, que nos ha puesto en contacto también con Daniel para este proyecto. Y por supuesto también dar gracias a Expansion Network, canal donde se emite este programa La Sabiduría del Corazón, y Expansion Network, canal en el que se emite todo programa para elevar la conciencia. Gracias a todos ellos y a mi compañero también, Ángel Ribó. Sin más, Daniel, Edda, un placer inmenso. Daros las gracias a todos los que nos estáis escuchando, que sepáis que sois guardianes del corazón porque nos habéis escuchado hasta el final, cultivando esa paciencia y esa sabiduría del corazón. Así que, sin más, familia, os deseo un inmenso abrazo de corazón y, como siempre, ya sabéis, os amo y nos amo. Hasta siempre, familia.